Bienvenidos, almas buscadoras de historias que nutren el espíritu. Hoy les abrimos las puertas a un reino de oro y sombras, a un cuento que nos recuerda dónde reside el verdadero poder y la auténtica riqueza. Antes de sumergirnos en el relato, si sienten que estas palabras pueden llevar luz a alguien más, les invito con el corazón a compartir este mensaje y a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Que la gracia de esta historia les acompañe y les brinde paz. El sol se derramaba sobre el reino como una moneda de oro recién forjada. Las torres doradas del castillo brillaban con tal intensidad que los pobres del valle debían entrecerrar los ojos para mirar hacia arriba. Era un lugar donde todo, en apariencia, rozaba la perfección. Caminos de mármol pulido, jardines rebosantes de flores exóticas traídas de tierras lejanas, y muros decorados con tapices que valían más que la vida entera de un campesino. Pero dentro de aquel resplandor reinaba un silencio denso, un silencio que no nacía de la paz, sino del vacío más profundo. El rey Elie vivía rodeado de una abundancia sofocante, pero ninguna de sus incontables riquezas lograba darle descanso. Ni los festines interminables, ni los músicos más virtuosos, ni las joyas que cubrían sus manos temblorosas. Cada noche, mientras el último sirviente se retiraba a dormir, el monarca vagaba solo por los pasillos interminables de su palacio. Sus pasos resonaban entre columnas huecas, como si el eco le recordara cruelmente que no tenía a nadie con quien hablar. Había construido un imperio con oro y poder, pero en el proceso, había olvidado construir su propia alma. Desde hacía años, Elie buscaba lo mismo que había perdido sin saber cuándo ni cómo, la paz. Y en su ceguera, creía que podía comprarla, como había comprado todo lo demás. Mandó llamar a los escultores más afamados, a orfebres de manos prodigiosas y a arquitectos visionarios. Quería que levantaran un castillo tan magnífico que hasta los dioses lo miraran con respeto. Prometió pagar con diamantes, con tierras, con títulos y poder. Y los hombres acudieron, no por devoción, sino por codicia. Cada torre fue un capricho, cada puerta una deuda, cada muro un nuevo y desesperado intento por llenar el hueco que crecía en su interior. Y cuando la obra terminó, el castillo se alzó majestuoso, pero frío, tan alto que ocultaba el sol de los barrios pobres. El pueblo lo bautizó como el castillo de la sombra dorada, pues brillaba por fuera, pero oscurecía todo lo que tocaba. Una mañana, el rey reunió a su corte en el gran salón del trono. Estaba de pie frente a la enorme mesa de piedra que había mandado esculpir para sus banquetes. Era una obra de arte, perfecta en sus proporciones, pero tenía algo extraño. No reflejaba el fuego de las antorchas. Todo aquí brilla, excepto mi mesa, dijo con un fastidio que apenas ocultaba su tristeza. Quizás, Majestad, la piedra no refleja la luz como el oro, respondió un consejero con servilismo. Entonces, busquen a quien me haga una mesa de oro puro. Quiero una mesa viva, una mesa que hable, una que me haga sentir que todavía tengo alma. Los mensajeros recorrieron pueblos y aldeas, buscando al artesano capaz de cumplir el capricho del rey. Pero todos los que llegaron al castillo fracasaron. Unos pedían demasiado, otros mentían sobre sus habilidades, y la mayoría creía que bastaba con el brillo para dar vida a un objeto. Hasta que un día, un guardia trajo una noticia curiosa. Majestad, hay un hombre extraño en la entrada. Dice que puede construirle una mesa, pero no de oro, sino de madera. El salón entero estalló en carcajadas. Los nobles se miraron entre sí como si hubieran oído una blasfemia. De madera, repitió el rey, irritado. ¿Quién es ese loco? Un carpintero, señor. Vive en el valle. No trae más que una caja de herramientas viejas. El rey levantó la mano, ordenando silencio.
Por alguna razón que ni él mismo entendía, esas palabras lo detuvieron. Una caja de herramientas viejas. Había algo en esa frase que le sonó distinto, auténtico. Quizá porque todo lo nuevo que había comprado le traía hastío, y lo viejo le recordaba tiempos en que las cosas y las personas tenían alma. Que entre, dijo finalmente. Las puertas del salón se abrieron y allí, enmarcado por mármoles y tapices, entró un hombre cubierto del polvo del camino. Sus botas gastadas dejaban huellas sobre el piso brillante. Sus manos, agrietadas y callosas, parecían hechas de la misma madera con la que trabajaba. Llevaba una pequeña caja sobre el hombro, atada con una cuerda. Al caminar, las herramientas tintineaban suavemente, como si conversaran en su propio idioma. El rey lo miró con desdén, pero algo en los ojos del carpintero lo desarmó. No eran los ojos de un súbdito, ni los de un esclavo. Eran los ojos serenos de alguien que no le temía al poder, porque había aprendido a respetarse a sí mismo. ¿Eres tú quien dice poder darme una mesa viva?, preguntó el rey. El carpintero asintió. Sí, Majestad. Pero la madera no se compra, se escucha. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El rey frunció el ceño, sin entender si aquel hombre lo estaba desafiando o enseñando. ¿Y qué necesitas para tu trabajo?, preguntó con ironía. Solo tiempo y silencio. El monarca se reclinó en su trono. Tiempo y silencio. Dos lujos que ni todo su oro podía comprar. Tendrás ambas cosas, dijo, intrigado. Pero si fallas, no volverás a construir nada en este reino. El carpintero no respondió con palabras. Solo inclinó la cabeza y sonrió. Una sonrisa breve, la de quien ya conoce el final antes de empezar la obra. Esa noche, cuando todos durmieron, el carpintero, cuyo nombre era Tomás, encendió una vela y abrió su caja. Sacó su martillo, su cepillo, sus clavos viejos. Cada herramienta tenía marcas, cicatrices, como si llevaran escrita la historia de muchas vidas. Pasó la mano sobre un trozo de madera que había traído consigo desde el valle. Era simple, sin brillo, pero al tocarla, cerró los ojos y murmuró, «Tú y yo haremos que el rey recuerde lo que es vivir». La llama de la vela parpadeó, como si entendiera el juramento. Y así, en el castillo del hombre más poderoso del mundo, comenzó el trabajo más humilde y más grande de todos, enseñar a un corazón de piedra a latir de nuevo. No todos los hombres que tienen poco son pobres, y no todos los que tienen mucho son ricos. Tomás lo sabía desde siempre. Vivía en una casita pequeña, donde el bosque terminaba y empezaban los campos de trigo. No tenía criados, ni monedas, ni herencias, solo un perro viejo, una mesa de trabajo y un taller que olía a madera recién cortada y a verdad. Cada mañana, antes del alba, Tomás encendía el fuego y pasaba sus manos sobre las brasas. Sus dedos estaban duros como ramas secas, con grietas tan hondas que parecían mapas de una vida de trabajo honesto. Pero cuando sus manos acariciaban la madera, el mundo entero parecía ablandarse. Él no tallaba objetos, despertaba almas dormidas en la veta de un roble o en el corazón de un nogal. En su taller había sillas que parecían esperar a alguien, ventanas que dejaban pasar la luz de un modo distinto, y mesas con las marcas sagradas de la vida, manchas de vino, dibujos de niños, lágrimas secas. Los vecinos lo llamaban el carpintero del alma, porque decían que sus muebles duraban generaciones, pues estaban hechos con amor, no con clavos. Cuando le preguntaban por qué nunca firmaba sus obras, respondía sonriendo, el nombre del que da no importa. Lo que importa es que lo que hace sirva para dar. Los niños del pueblo se acercaban a verlo trabajar. Se sentaban en silencio, fascinados, mientras el martillo golpeaba el aire con el ritmo de una oración.
Él les contaba historias de árboles que lloraban si uno los cortaba sin pedir permiso, y de mesas que guardaban la risa de las familias que las usaban. Una tarde, un comerciante forastero, envuelto en un manto rojo y arrogancia, dejó una bolsa pesada sobre su banco de trabajo. He oído que tus manos hacen milagros, dijo. Constrúyeme un cofre que ningún ladrón pueda abrir. Te pagaré más de lo que vale tu casa. Tomás lo miró sin moverse y respondió con simpleza, si lo que temes perder cabe en un cofre, entonces ya lo has perdido. El hombre se marchó furioso. Al día siguiente, el carpintero le devolvió la bolsa sin siquiera haberla abierto. Su honestidad era una semilla que el viento esparció hasta que llegó a oídos del rey Elie. Cuando los guardias llegaron para llevarlo al castillo, Tomás estaba cepillando una vieja tabla de roble. Le dijeron que el rey lo había elegido. Él levantó la vista con calma y respondió, entonces no quiere una mesa, quiere aprender a esperar. Sabía que detrás de todo poder, a menudo se esconde un niño que olvidó cómo se juega con las manos vacías. Empacó sus herramientas, un martillo con el mango gastado por el sudor de su padre, una escuadra de hierro oxidada y un cepillo que era herencia de su abuelo. Antes de salir, se arrodilló junto al fuego y habló en voz baja, como en una plegaria, si voy a entrar en la casa de un rey, haz que no olvide que la tierra y el oro pesan lo mismo cuando se llevan con humildad. Al llegar al castillo, los guardias lo miraron con desprecio. ¿Con esto vas a impresionar al rey? Son cosas viejas, se burló uno. Tomás levantó una de sus herramientas, la miró a contraluz y dijo, las cosas viejas son las que más saben. Cuando por fin cruzó las puertas, sintió el olor a incienso, a perfume, a riqueza encerrada. Todo brillaba, pero lo que más le impresionó fue el silencio. Un silencio que no era calma, sino soledad disfrazada de poder. Entonces supo que no lo habían llamado para construir una mesa, sino para reparar un alma. El gran salón del trono se llenó de un silencio tenso. El rey Elie lo observaba desde lo alto, con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que tú eres el carpintero del valle, dijo el rey. Así me llaman, Majestad. He oído que tus manos pueden hacer hablar a la madera. No hablan por mis manos, señor, contestó Tomás. Hablan porque aún tienen memoria. El rey se incorporó y bajó del trono, midiendo con sus pasos la distancia entre el poder y la sencillez. ¿Sabes por qué te mandé llamar?, preguntó. Para que construya algo que ni todo su oro ha podido darle, dijo Tomás. El aire se tensó. ¿Y qué es eso que el oro no puede darme?, alzó la voz el monarca. El carpintero sostuvo su mirada y respondió sin titubear, paz. La palabra, tan pequeña, atravesó el castillo como un relámpago. El rey no se enojó. Había en esa respuesta un dolor cierto. Señaló la gran mesa de piedra. Mira esa mesa. Hecha del mármol más puro. Y sin embargo, cuando me siento en ella, todo me sabe a ceniza. Quiero una mesa que me haga sentir vivo, que me devuelva el alma. ¿Eres capaz de eso? Puedo construirla, dijo Tomás. Pero no con oro ni con mármol. Solo con madera. Madera que haya sido árbol, que haya sentido el viento y la lluvia. Que aún recuerde lo que es estar viva. Los nobles estallaron en risas. Una mesa de leña para el rey del mundo, se burló uno. Tomás lo miró con calma. La ofensa no la da la madera, señor, sino quien olvida de qué raíz proviene. El rey ordenó silencio y se acercó al carpintero. ¿Y si te doy oro y joyas por tu trabajo? Tomás negó con la cabeza. No quiero oro. Solo tiempo y silencio. Silencio, repitió el rey. Sí. El oro compra ruido, Majestad.
pero solo el silencio enseña a escuchar. El rey se quedó quieto. Había verdad en esa voz. Tendrás lo que pides. Pero si al terminar no siento lo que prometes, tus manos no volverán a tallar en este reino. Tomás asintió. Y si lo siente, Majestad, quizás tampoco yo vuelva a necesitar mis manos. Esa noche, el sonido del acero afilándose y la madera siendo trabajada llenó el castillo por primera vez en años. Los sirvientes se detuvieron a escuchar. Los guardias callaron. Y el rey, en su trono, cerró los ojos un instante. Aquel sonido le recordó algo que había olvidado, el trabajo sincero, el pulso humano detrás de cada cosa viva. El castillo había dejado de ser solo piedra y oro. El corazón de un hombre humilde marcaba un nuevo ritmo en el palacio. El amanecer llegaba envuelto en neblina. En el ala norte del castillo, en una sala olvidada y llena de polvo, Tomás trabajaba. Su forma de laborar empezó a llamar la atención. Nunca gritaba, nunca daba órdenes. Solo hablaba con la madera. No te apresures, decía acariciando los tablones. Las cosas buenas necesitan respirar antes de nacer. Los sirvientes comenzaron a acercarse en silencio, como quien se asoma a un milagro. Veían cómo sus manos gastadas se movían con ternura, como cada golpe del martillo tenía un ritmo preciso. Un cocinero rudo llamado Mateo empezó a dejarle pan fresco cada mañana en la puerta. Nunca hablaban, pero Tomás siempre partía el pan en dos, dejando una mitad para el cocinero. Así nació entre ellos una amistad sin palabras. Los días se convirtieron en semanas. El rey mandaba mensajeros a preguntar, ¿ya está lista la mesa? Y la respuesta siempre era la misma, no, aún está creciendo. Esa frase empezó a recorrer el castillo como una semilla. Y al repetirla, algo en la gente cambiaba. Empezaban a hablarse mejor, a sonreír, a esperar sin rabia. El castillo, sin saberlo, aprendía a respirar. Una mañana, el joven príncipe apareció en la puerta del taller. Era un niño con la mirada curiosa. Se sentó sin hablar, viendo cómo el carpintero tallaba. ¿Por qué las acaricias antes de cortarlas?, preguntó. Tomás sonrió. Porque lo que se corta sin ternura, se rompe sin remedio. El niño guardó silencio y luego dijo, mi padre siempre manda cortar los árboles más grandes. Los grandes se ven más, respondió el carpintero, pero los pequeños sostienen el bosque. Desde ese día, el niño empezó a visitarlo cada tarde. Aprendió a usar un martillo sin miedo, a escuchar el crujido de la madera como si fuera música. Y el castillo empezó a llenarse de un sonido nuevo, el del trabajo sincero, el del respeto silencioso. Una noche, el rey no pudo resistir más la curiosidad. Bajó solo al taller. La habitación estaba iluminada por una sola vela. Tomás trabajaba en silencio. Sus manos se movían con una lentitud casi sagrada. Majestad, dijo sin levantar la vista. La madera no se asusta de los reyes, pero sí de las prisas. El rey observó la mesa en construcción. No había oro, solo madera que parecía respirar. Dije que quería una mesa viva. No esperaba que la hicieras tan simple. Tomás lo miró. La vida no está en el brillo, Majestad. Está en las marcas que deja el tiempo. Solo lo que tiene heridas puede sentir. El rey se sentó en un banco. Se sentía despojado de su poder, vulnerable. ¿Y tú qué sabes de heridas?, preguntó. El carpintero sonrió con tristeza. Todo lo que construyo nace de ellas. Cada tabla que toco fue árbol, y tuvo que caer para poder sostener algo más. Eso es el dolor, lo que nos prepara para sostener. El rey tomó un trozo de madera que Tomás le ofreció.
Estaba tibia, tenía un pulso. ¿Cómo logras esto?, preguntó. No la corto, la escucho. Cada madera tiene una voz, como las personas. Solo hay que tener paciencia para oírlas. Por primera vez en años, el rey se sintió pequeño. ¿Por qué aceptaste venir aquí?, preguntó finalmente. Porque nadie me había pedido nunca una mesa para encontrar la paz. Y pensé que si un rey lo pedía, quizás el mundo todavía tenía esperanza. El rey bajó la cabeza. Nadie le había hablado con tanta verdad, ni con tanta humildad. Eres un hombre extraño, Tomás. No, Majestad. Solo soy un hombre que aún recuerda que todo lo grande empieza siendo pequeño. Cuando el rey salió del taller, caminaba despacio, como si por primera vez en años no huyera de sí mismo. El castillo entero parecía latir con un nuevo ritmo, como si algo dormido en sus muros empezara, lentamente, a despertar. Después de muchas semanas, el carpintero terminó. La mesa, cubierta con un paño de lino, fue llevada al gran salón. Era de un color dorado oscuro, ni brillante ni opaco, sino vivo. Su superficie parecía respirar con la luz. No tenía joyas, solo tallas delicadas, espigas, aves, manos entrelazadas y una inscripción casi invisible en el borde: lo que se construye con humildad, perdura. El rey se levantó y caminó a su alrededor. Apoyó los dedos sobre la superficie. La madera estaba tibia, como la piel humana. ¿Qué clase de truco es este?, preguntó, sorprendido. Ninguno, respondió Tomás. Solo tiene vida porque fue creada con verdad. La madera reconoce las manos que no mienten. El rey volvió a tocarla, sintiendo una leve vibración. No la hice para que brille, señor. La hice para que recuerde. ¿Recuerde qué? Que hasta el trono más alto se sostiene sobre el trabajo de los humildes. Los nobles se ofendieron. Majestad, esto es una ofensa. Una mesa para campesinos, gritó uno. Quizás por eso durará más que ustedes, replicó Tomás con serenidad. El rey los hizo callar y se quedó a solas con el carpintero. ¿Qué significan estos grabados?, preguntó. Las espigas, Majestad, son el pueblo. Las manos entrelazadas son la unión. Y las aves son la libertad, la que no puede encerrarse ni con muros ni con coronas. El rey lo escuchó y por primera vez, no miró desde arriba. Dime algo, carpintero. ¿Crees que lo que he construido no tiene alma? Señor, todo lo que se levanta para ser admirado, cae. Y todo lo que se construye para servir, permanece. Esa noche, el rey ordenó un gran banquete. Quería demostrar que él seguía siendo el amo. El salón se llenó de lujo y ostentación. La mesa del carpintero, en el centro, era la única cosa que no brillaba, y sin embargo, nadie podía dejar de mirarla. El rey levantó su copa para un brindis, pero sus ojos se fijaron en las tallas. Las espigas parecían inclinarse. De pronto, un viento extraño recorrió el salón y las velas titilaron. Un murmullo suave, como un suspiro, llenó el aire. El consejero del rey, para romper la tensión, golpeó la mesa con el puño. Es solo un pedazo de árbol. Un sonido seco resonó, y una grieta fina recorrió la superficie. Pero no era una grieta oscura, sino una línea de luz dorada, suave y cálida, que iluminó todo el salón. Dentro de ese resplandor, el rey vio formas, rostros de campesinos, niños riendo, campos dorados. Vio el reino que había olvidado más allá de sus muros. Brujería, gritó un noble. No, dijo el rey con una calma desconocida. No es brujería. Es verdad.
En ese instante, un trueno sacudió el cielo. Un guardia irrumpió gritando: «Majestad, una de las torres se ha derrumbado». La torre del orgullo, la más alta, había caído. El rey miró la mesa, que seguía brillando. «El castillo cae», dijo con voz firme, «porque fue construido sin corazón». El banquete terminó en caos. El rey se quedó solo, de pie frente a la mesa. Se arrodilló, apoyó sus manos sobre la madera y susurró: «Tú permaneces, tú sostienes lo que el oro derrumba». El resplandor se apagó, dejando solo una leve cicatriz luminosa. Su hijo, el príncipe, apareció en la puerta. «Padre, ¿qué fue eso?». Elías sonrió con tristeza. Fue la verdad tocando la piedra. A la mañana siguiente, el carpintero apareció en la puerta del salón con su caja de herramientas. «Ayer pasó algo», dijo el rey. «La mesa, las luces». Tomás lo interrumpió con calma. «No fue la mesa, señor. Fue usted». La madera solo reflejó lo que había dentro. «Quiero que te quedes», le ofreció el rey. «Sé mi consejero». El carpintero sonrió, negando suavemente. «Gracias, majestad, pero mi lugar no está en los tronos». Cuando la madera cumple su forma, el carpintero sigue su camino. Antes de irse, el rey le preguntó: «¿Por qué dijiste que la madera enseña y advierte?». «Porque la madera es como el alma, majestad. Si se seca, se parte. Si se moja demasiado, se pudre. Pero si se cuida, canta». Y un reino que olvida eso, termina rompiéndose desde dentro. Tomás se marchó. Sus pasos resonaron suaves, anunciando el final de una era y el comienzo de otra. El rey y su hijo se quedaron solos junto a la mesa. «Padre», dijo el niño, «¿vas a reconstruir la torre caída?». Elías miró el horizonte y respondió: «No. Dejaré sus ruinas. Así, el castillo recordará siempre lo que habíamos olvidado». Los años pasaron. El rey Elías gobernó con una sabiduría nueva, aprendida no de los libros, sino de la madera. El castillo ya no fue una fortaleza de poder, sino un refugio. La gran mesa de piedra fue retirada, y en su lugar, la mesa del carpintero se convirtió en el verdadero centro del reino. Allí no se firmaban sentencias de muerte, sino tratados de paz. No se contaban monedas de oro, sino hogazas de pan para repartir. Y el príncipe Darel creció, no a la sombra de un trono, sino a la luz de las lecciones de un humilde artesano. Aprendió que un verdadero rey no es el que más tiene, sino el que más sirve. A veces, en las noches de invierno, cuando el fuego crepitaba en el salón, el ahora rey Darel pasaba su mano por la cicatriz luminosa de la mesa y creía oír la voz del carpintero, susurrando en el viento: «Las obras se terminan, pero las manos que las crean con amor, nunca mueren». Que la lección del humilde carpintero resuene en nuestros corazones, recordándonos que la verdadera fortaleza se construye con humildad, y que el alma, como la madera, solo necesita ser escuchada para encontrar su propósito. Que la paz y la verdad encuentren un hogar en sus vidas. Vayan con Dios.